Buenas noches, Nancy. Bienvenida. Es la primera.
pues hoy ya vi dónde están las flores, Matías. ¿Sabes que le venimos a ponerlo? Antes tienes para saber. Pues sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, Neri. Hoy solo yo me he Solo, conectado. solo usted se ha conectado, fíjese. Qué terrible. No sé no sé cómo le vamos a hacer aquí porque, pues sí, ¿verdad? Y mira que yo también saliendo voy ahorita. Dije, me voy a No, yo conectar sé para no que, perderme mucho de la clase, dije yo. ya, sí, Ay, pero no. va de camino No. todavía, va de camino todavía. Sí, sí, todavía aquí voy, Ah, pero si quiere termine de llegar mejor porque ya ve que solo usted está y yo no voy a comenzar así tampoco, ¿verdad? está bien, Lick, está bien. ¿Verdad? Pues ya me Vaya pues. conecto, entonces gracias. Bueno.
Licenciada Sofía Pérez, buenas noches, le saluda Rigoberto Flores. Licenciada, fíjese que yo he querido comunicarme con la ingeniera de Magaña, pero no me contesta. Le mandé un WhatsApp, pero tampoco me ha contestado. Fíjese que lo que pasa es que a esta altura de la noche no se ha conectado ningún alumno a la clase, no sé qué hacer. Ninguno. No, no, solo es clase.
Ajá. que siempre lo ponga a grabar. Ajá. O sea que yo, No quiere espacio también. ya. Bueno. Mm, pero eso va a ser más breve que toda la clase, pues. Sí, va a ser más breve, pero me va a quedar constancia ahí de que sí se dio la clase, digamos. Ya. Bueno. Bueno, yo voy a, como loquito voy a estar, vea, porque yo solito, vea. Ve. Bye, bye. Gracias, licenciada. Cuídese, buenas noches. Jóvenes, en esta noche nos correspondería hablar el tema de la inclusión, de la educación inclusiva. Este es un tema que aproximadamente dentro de todo el quehacer del trabajo que se hace de la educación, eh, tiene un lugar, ¿verdad? La inclusividad. Y entonces, una de las cosas que tenemos que tener en mente en este tema, que se llama la educación inclusiva, ¿verdad? Es primero que la educación inclusiva es como una aproximación estratégica diseñada para facilitar, digamos, el aprendizaje exitoso para todos los niños, los jóvenes, ¿verdad? Y tiene que ver con el hecho de remover todas las barreras para el aprendizaje. Es decir, esperamos que pues, si estamos estudiando y en los distintos niveles de estudio que hay en el país, uno pudiera no tener barreras y que entonces su aprendizaje fuera de la mejor manera posible, al grado de poder uno saber bien qué es lo que está aprendiendo, ¿verdad? Pero pues lastimosamente hay que decir que a veces contamos con una serie de barreras, ¿verdad? Y no estamos hablando por las barreras que tenemos ahorita con lo de la epidemia, ¿verdad? No, sino que en un tiempo normal, ¿verdad? Probablemente los niños, los jóvenes, saben que tienen que ir a estudiar, saben que tienen que presentarse al aprendizaje, pero en un determinado momento probablemente se miran las cosas de una forma como no muy consciente los niños y los jóvenes ven a veces las cosas como de una manera, así como más liberal, en el sentido de que no se no tienen la investidura de la responsabilidad que tiene el hecho de estudiar. Y entonces, em, puede ser que cuando hablamos de barrera, sean distracciones, sean situaciones que en determinado momento probablemente no estamos nosotros, satisfaciendo las necesidades de lo que a lo mejor, si el sistema está bien diseñado, eso es lo que quiere, es lo que el sistema desea, no lo estamos nosotros realizando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la educación inclusiva y que hablamos de remover barreras en el proceso del aprendizaje, también es de que debemos de facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y a la marginalización. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos nosotros de la educación inclusiva, y cuando dice inclusiva, incluye a todos. Entonces no tendríamos nosotros que hacer en determinado momento la exclusión de nadie, ni marginar a nadie, sino que tendríamos que tener el hecho concreto de poder saber nosotros exactamente qué es lo que en determinado momento nosotros vamos a poder manejar, ¿verdad? En esto de la formación académica.
Recuerde que el aprendizaje, ya hemos dicho en otros momentos que el aprendizaje, la educación, no comienza en la escuela, comienza en el hogar. Entonces, probablemente que a veces en los hogares puedan existir barreras, ¿verdad? No existe una buena relación entre los padres, no existen otra serie de problemas de carácter probablemente económicos, existen problemas de hasta en la forma donde vivimos, probablemente en todo eso, entonces quiérase o no, me va haciendo a mí el hecho de que este vaya topando yo con cosas que son barreras y que a lo mejor eso me va a disminuir de yo poder siempre estar en el sistema de educación, ¿me entiende? Entonces esto hará que en determinado momento todos debamos y todos sepamos que debemos de evitar eh, la, la marginalización, vea. Eso por un lado. Por el otro lado, también debemos de tener el pensamiento, y eso sería como una tarea quizás de los padres, si estamos hablando de niños, sería una tarea de los padres el ver que sus hijos no tropiecen con ninguna barrera que les permita el aprendizaje, ¿me entiende? Y que su aprendizaje sea exitoso, que su aprendizaje sea de la mejor forma y que los niños vayan adquiriendo capacidades y capacidades lo suficientes como para irse en la medida que van creciendo, vayan desarrollándose también. Pero bueno, eso a lo mejor eh, es algo vulnerable que nosotros tenemos dentro de la vida de la sociedad salvadoreña también, ¿verdad? Recuerde que em, pueden existir los programas diseñados, pero a veces del hogar hacia la escuela nos podemos encontrar con algunas dificultades, ¿verdad? Que pueden ser de hogar y que entonces me limitan de alguna manera el cuando yo voy a los centros de educación, ¿me entiende? Porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Yo le podría decir a ustedes, miren, ustedes hacen un gran esfuerzo para hacer lo que están haciendo de su formación profesional, luego lo hemos dicho muchas veces. Ajá. Y ustedes a costa de todo lo que pueda pasar, de dificultades, de tiempo, dificultades de físicas, de cansancio, dificultades de que tienen que ser responsables en sus hogares también, los que ya tienen compromisos de hogar. Pero ustedes saben que tienen por delante, hay un objetivo que hay que cumplir y que ese objetivo tiene que en determinado momento entonces nosotros saber la mejor manera de cómo poderlo satisfacer, ¿verdad? Entonces ustedes en esto de la educación, ustedes hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Pero también si nos vamos a los otros niveles también, acuérdese que eh, las situaciones probablemente a veces económicas de los hogares hace que incluso los niños se vayan a la escuela a estudiar, a veces sin comer en la mañana, y que a lo mejor van esperanzados de que allá en los programas que tienen las escuelas, como el vaso de leche y alguna cosita más, y que pues por ahí puedan satisfacer un poco la necesidad de alimentación. Pero usted sabe que también a veces, no a veces sucede, es que si no andamos satisfechos de algunas situaciones de nuestra vida y de nuestro organismo, pues eso nos crea inquietudes. Y entonces esas inquietudes se transforman en una barrera, ¿me entiende?
Y entonces nuestro aprendizaje no va a ser exitoso, sino que nuestro aprendizaje va a ser a medias. Porque a lo mejor estamos pensando más en la comida que en lo que esté pasando dentro de un lugar de estudio, ¿me entiende? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero cuando van a clases en la mañanita, si han ido a clases en la mañanita, acuérdense que uno se tiene que levantar temprano, se tiene que alistar, se tiene que ir, se tiene que presentar al aula, tiene que recibir la clase, salir corriendo para la oficina. ¿Y qué sucede? Dentro de nosotros empieza a haber un trastorno, ¿verdad? Por la situación que se está dando. Es cierto, nosotros, así como decíamos en la clase anterior, nosotros que estamos expuestos a que queremos continuar y hacer todas las cosas con mucho esmero, con mucho ahínco, con mucho valor, y le ponemos nuestra actitud en todo esto. Sí, pero también recuerde que somos humanos, ¿me entiende? Y hay un momento en el que, pues, bien o mal, desfallecemos un poquito, ¿verdad? Y entonces esas sí serían algunas dificultades, ¿verdad?, que se puedan dar. Yo estoy hablando ya con personas adultas como ustedes. Imagínense los niños, imagínense jóvenes, ¿verdad? Y esto incluso abre el espacio para que en determinado momento también nuestros adolescentes eh, piensen las cosas de otra manera, ¿verdad? Y entonces a lo mejor sí pueden llegar a estudiar, pero probablemente no están asimilando, ¿m? Porque están envueltos en los problemas de su hogar, están envueltos en una serie de dificultades que a lo mejor se les va presentando. Entonces ahí habría que tener mucho cuidado. Si nosotros empezáramos a formular cuáles podrían ser los objetivos de la educación inclusiva, entonces probablemente que nosotros tendríamos que decir que, así en términos sencillos, que dentro de los objetivos de la educación inclusiva tenemos tener la igualdad de oportunidades con el nivel educativo que tenemos. Eh, Además, la educación eh, debe de estar orientada a ser más de una forma, vaya, por ejemplo, así como el grupo que tenemos nosotros, esta casi es una clase personalizada, ¿me entiende? A diferencia cuando a veces tenemos un aula repleta de alumnos que tenemos 60, 50 alumnos, ¿me entiende? Entonces las cosas son diferentes. Los docentes, los profesores, imagínense los profesores que tienen un grupo de alumnos que tengan 50 alumnos en una escuela, que sean jóvenes, y que los jóvenes adolescentes entre 12 16 años están llenos de inquietudes. En eso están abriéndose la mente a las cosas de la vida. Y entonces, a lo mejor lo menos que les puede estar interesando de todas las cosas que están pasando es el estarse formando, ¿me entiendes? Sí van a la escuela, sí asisten, sí van al instituto, sí van al colegio, pero ¿realmente estarán adquiriendo la formación, la educación? Entonces nosotros tenemos que se tendrán que estar diseñando programas en los que deba de saber que la calidad de la enseñanza que está dando sea eficiente y que el sistema que nosotros tenemos sea lo suficientemente capaz de poder absorber a todos los niños, jóvenes, niñas y niños, señoritas o jóvenes en la adolescencia, pero que el sistema educativo los pueda absorber a través de una solidaridad y una forma de participación que cada uno sienta que es importante
en lo que está haciendo. ¿Mm? ¿Me entiende? Yo he estado viendo cómo es que está funcionando esto del regreso a clases en las escuelas. Aquí en la colonia hay una escuela. Yo veo algunos muchachos que están yendo, vea, en forma presencial, y yo les pregunto, miren, ¿y cuántos están yendo? No, me dice, si en mi grado yo solo somos 6, pero ¿cuántos son en total? Somos 45 y solo estamos inicial. ¿Mm? ¿Qué pasa con los demás? No, no van a ir. Dicen que no van a llegar. ¿Mm? ¿Y quién será más responsable o quién tendrá mejor la idea de que la enseñanza, claro, ahora estamos virtual, ¿verdad? Que en forma virtual es más eficiente que en forma presencial. La verdad es que con los adultos, así como el caso de ustedes, pues esta es una forma suficiente y es eficiente también. ¿Que tienen que hacer sacrificios ustedes para estar a la hora que tenemos que estar? Sí, pero la otra cuestión es con los niños en las escuelas. A veces tenemos que salirnos de lo tradicional y que los programas educativos de la actualidad sean programas orientados a tener una captación de motivación de los niños y jóvenes que están ahorita en las escuelas y en los institutos para que ellos puedan adquirir la responsabilidad desde esta edad. ¿Me entiende? No que vamos a esperar que más adelante, no, porque acuérdese usted cuando usted llegó a la universidad por primera vez, probablemente le costó ambientarse. ¿Por qué le costó ambientarse? Porque allá en el bachillerato no hay no hay ninguna materia, ni hay un curso de inducción, ni hay algo que le abra la mente a usted como para decir, mire, si usted va a ir a estudiar a la universidad, usted se va a encontrar con estas situaciones, con estos hallazgos, con estas situaciones que es diferente. Y entonces, en el primer ciclo, el trabajo es que hay que hacer. Yo cuando me toca trabajar de primer ciclo, trato de que ubicarlos a los muchachos, ¿verdad? A que comprendan y entiendan el ámbito en el que ahora están, que es diferente al que dejaron, que se olviden de aquel, que solo traigan consigo el conocimiento, pero no la ambientalización, porque eso es otra cosa. En la universidad usted sabe que es otra cosa. Y nos topamos con que los grupos de estudiantes de las universidades son, como dijéramos, de carácter pluralista, ¿verdad? Hay también ya en las aulas. Entonces hay una mezcla. ¿Mm? Pero entonces el trabajo del docente, en este caso, en la universidad es el hecho de que pueda buscar de una manera muy ecuánime el hecho de buscar cómo poder uniformar, ¿me entiende? Que la empatía que se dé en el grupo sea de la mejor manera posible, al grado que no se pueda sentir que los adultos que ya están en el aula no vean a los jovencitos como que no saben nada. No, al contrario, ¿verdad? Sino que podamos, los docentes, ese es trabajo ya del docente, del que enseña, tanto en la escuela como en los institutos y en la universidad. El poder tener esa característica de poder empatizar primero él con todos y buscar que entonces el grupo también
también empaticen. Entonces, ese sería uno de los objetivos más fundamentales que habría que tener, ¿verdad?, en esto de la educación, pero sobre todo que los sistemas educativos estén diseñados de tal forma que puedan ser eficientes y que con esa eficiencia que tienen los sistemas educativos se pueda lograr que los estudiantes entonces también puedan ser eficientes. Entonces, es responsabilidad de ambas partes, ¿verdad? Pero el equilibrio, para lograr ese equilibrio, quien lo tiene, quien es responsable es el que dirige. Entonces aquí viene el liderazgo, ¿verdad? Entonces uno debe tener cuidado, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros habláramos y dijéramos, mire, pero ¿qué busca la inclusión educativa? ¿Ah? Bueno, por un lado, permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos. Fíjese bien, que los estudiantes y los docentes se sientan cómodos ante la diversidad y no la perciban como un problema, sino como un desafío, una oportunidad para enriquecer el entorno del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Como idea, lo que quiero decir es que en determinado momento nosotros debemos de saber bien, oiga bien, valga la redundancia, que una de las cosas que nosotros debemos de saber es que los que enseñamos tenemos un desafío y el desafío es que ustedes, ante la diversidad de conocimientos que hay, ustedes puedan ir asimilando cada uno de los distintos campos diferentes como corresponde, pero es responsabilidad de los docentes. Yo sí soy crítico de mis compañeros docentes y digo que la educación no es un trabajo común y corriente. El formar otras personas no es un trabajo común y corriente, sino que es un trabajo que tiene una idiosincrasia muy especial. En el sentido de que tenemos nosotros que saber, y esto ya lo dijimos en una de las clases, que ustedes son de la filosofía de la andragogía, y dijimos que la andragogía es la filosofía en la cual, fíjese bien, nosotros tenemos que enseñarle a personas adultas que tienen no solamente un rol que jugar, y esto ya lo hemos hablado, sino que tienen varios roles que jugar en la vida actual y que por lo tanto entonces nosotros como docentes tenemos que tener esa capacidad y que cada docente en cada campo que va enseñando pueda tener, pero mucha capacidad de poder lograr que cada uno de los estudiantes salga con el conocimiento al nivel y a la altura que debe de ser. Pero no, ¿verdad? Fíjese que yo conocí un docente, a él le gustaba, él daba las clases, pero los muchachos no le entendían. El grupo no le entendía. Yo les preguntaba a ellos, ¿verdad? Porque ese mismo grupo yo lo tenía en otra materia. Entonces yo les preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo van en la clase tal? Ay, licenciado, fíjese que no le entendemos, el licenciado, fíjese. ¿Y por qué no le entienden? ¿Y por qué no le preguntan? Lo que pasa que fíjese que el licenciado, viera cómo es, no le gusta. Él, cuando le preguntamos, se molesta. ¿Cómo va a creer que un docente se va a molestar porque un estudiante le pregunta? Eso es ridículo. Entonces, ¿dónde está su destreza y su habilidad como docente para poder llegar al pensamiento de los estudiantes?
Es que se adquiere una capacidad, se adquiere un don. No solo es ir de... ustedes ya se han dado cuenta que hay gente profesional, y ya la han visto ustedes, gente profesional que tiene muchos conocimientos, ellos tienen muchos conocimientos, pero cuando se trata de transmitir esos conocimientos a otras personas, o alguien les pregunta algo y se lo quieren explicar, no pueden explicarlo. Se enredan todos y lo hacen de una forma muy científica y no lo pueden bajar de nivel. Ya han pasado ustedes por esa experiencia de ver a alguien que ahí está, ¿verdad? Y que sabe mucho, pero no lo puede transmitir. ¿Mm? Y para ser docente necesitamos tener la capacidad de poder hacer una transmisión de conocimientos. ¿Mm? Orientados a dejar abierto el hecho de que transmitimos un conocimiento, pero que a los que se los transmitimos tienen también la oportunidad de ir e investigar más. E incluso pueden regresar y venirme a preguntar a mí otra vez sobre lo mismo, sobre lo que hemos estado hablando. Y eso es lógico, eso es correcto, eso es normal. Pero hay docentes que les gusta eso. ¿Mm? Hay docentes que son medio trompudos, medio enojados, ni se ríen, ¿m? Y no logran con el grupo, ¿verdad? Empatizar. Y no, tenemos que empatizar para poder nosotros hacer un buen traslado de conocimimientos, ¿me entiende? Y incluirlos a todos los que tenemos en el grupo. Por eso se llama educación inclusiva, porque no vamos a hacer la separación con unos y con otros, no. La vamos a hacer de la mejor manera posible para todos. ¿Cómo se da en El Salvador la educación inclusiva? Bueno, se supone que en El Salvador los niños y las niñas que van a la escuela deben de ir a la escuela para quedarse. ¿M? Y para terminar con éxitos los distintos periodos que hay, si lo vemos desde los niños. Si lo vemos desde el nivel de estudiantes universitarios, se da igual también. Llegamos desde el primer ciclo y esperamos, solo que el objetivo de nosotros es a largo plazo, son 5 años de absorber conocimientos y que esos conocimientos, a la vez, yo ya les dije a ustedes, esos conocimientos ahora hay que ponerlos en práctica. ¿Mm? Yo creería que al final, cuando terminemos esta materia, usted tiene que hacer una reflexión dentro de todo el quehacer de lo que aquí hemos visto y dar una mirada así al panorama en el cual nosotros vivimos, cómo es nuestra sociedad salvadoreña. ¿Mm? Pero como nosotros estamos en una formación académica profesional, entonces nosotros tenemos que darle otro tópico, otro espacio, otra forma de cómo podamos nosotros visualizar. Y no estoy diciendo que la opinión que me dé el docente va a ser igual a la de la mía, no. Yo debo de tener iniciativa, porque yo estoy desarrollándome más todavía. Si este programa que estamos viendo en esta oportunidad lo volviéramos a hacer dentro de un año, algunas cosas, si no muchas, han cambiado. Ya oyeron ustedes que el gobierno actual ha hecho un préstamo porque le interesa la educación desde la base. ¿Mm? Entonces, si le interesa desde la base, es esto que estamos hablando nosotros.
el que los niños desde que están en edades cortas de su vida puedan empezar a comprender, a entender situaciones que se van dando alrededor y que vayan aprendiendo de cada una de todas ellas. No es solo verlas, no es solo pasar por ellas, sino es ir aprendiendo más y más y más. ¿Mm? ¿Comprende? Entonces, en El Salvador se supone que la educación inclusiva está para todo mundo, que no hay diferencia. Tanto niños normales con niños con discapacidades también, ya de eso hablamos en la clase anterior. Ya hay instituciones para niños que tienen discapacidad que puedan asistir ahí y que ahí les puedan ayudar a cambiar un poco eso con lo que nacieron probablemente, ¿entiendes? Pero, y aquí deberíamos de incluir a todos, a todo mundo, ¿verdad? La educación, como decimos que es inclusiva, no tiene que ver diferencias de niños que porque unos viven allá en la colonia, eh, no sé, una colonia pobre y otros viven en otra colonia que es un poco no pobre, sino que es diferente, y otros que viven en otra colonia mucho más alta que de nivel. No, no, no. Indiferentemente de eso, los programas de educación deberían de estar diseñados para todos de igual manera. ¿Para qué o por qué? Para lograr que nosotros podamos tener una sociedad que tenga actitudes y valores semejantes y que eso nos permita tener una mejor forma de vida, ¿comprende? Entonces, debemos de tener como mucho cuidado en eso también, ¿verdad? No se trata la educación de favorecer a nada o vive en una zona donde, no, es que ahí esa zona es peligrosa. No, ¿verdad? ¿Me entiende? Vaya, por ejemplo, nosotros hemos oído hablar mucho de la colonia La Campanera. ¿Usted cree que las escuelas que están ahí eh, deberán de ser marginadas de los nuevos avances que se tenga en la forma de estudio para todos los niños y jóvenes que vivan en esos lugares? No, debe de ser igual que todas las demás. ¿Mm? Claro, los que son rectores de esta área, de la área de educación, deberán velar por todas las otras condiciones también, ¿me entiende? Para que de esa manera poder nosotros todos estar compenetrados en que lo que estamos aprendiendo estamos haciéndolo de igual manera en San Salvador, en San Miguel, en Santa Ana, en todo el país. Y que si lo hacemos así, entonces vamos a lograr tener una sociedad diferente, no una sociedad probablemente egoísta, no una sociedad ignorada, marginada a algunas personas, ¿no? Sino que todos podemos tener las mismas capacidades. Cuando tenemos la misma capacidad, todos podemos optar a algo, ¿me entiendes? Si no, véalo con un simple ejemplo. Cuando se llama a alguien, o cuando se pone en una empresa a concurso una plaza de trabajo dentro de una empresa, ponen el cartel ahí, dice, la plaza está en concurso, la plaza tal, si eso está permitido dentro de la empresa. Ahí ponen las condiciones. Y todos los que reúnan esas condiciones, todos pueden participar en ese concurso. No dice, no, mire, pero debe de tener 15 años de experiencia, No, 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 no dice nada de eso. ¿Me entiende? Entonces,
debemos de saber nosotros que la educación inclusiva no es para desfavorecer a nadie ni marginar a nadie, sino para poder hacer que sea de carácter uniforme, ¿verdad? De carácter uniforme la transmisión de conocimientos de igual calidad, con la misma eficiencia, con la misma prontitud, con todas esas características de avance tecnológico que tenemos ahora alrededor de nosotros. Pero tenemos la tecnología, pero no tenemos, también ahí habría que tener cuidado, hay que tener, si vamos a meternos a un cambio de tecnología o innovaciones en el conocimiento, los que la van a transmitir deben también estar adelantados en eso. ¿Me entiendes? Porque resulta que aquí en El Salvador, antes de la pandemia yo he estado trabajando como 3 años con la Universidad Politécnica en el Instituto de Investigaciones. Entonces yo he participado en varias investigaciones. Y un día hicimos una investigación a nivel de país sobre los institutos tecnológicos que hay en el país. Y empezamos a ver cómo es que estaban funcionando los institutos tecnológicos. Fíjese que al final concluimos que los institutos tecnológicos en el país nacieron bajo los mismos objetivos, pero están funcionando bajo diferentes condiciones y han modificado esos objetivos en razón de las necesidades que hay en cada departamento, probablemente. Tuvimos la oportunidad de ir al Tecnológico de la Unión. Y resulta que en el Tecnológico de la Unión, cuando crearon el Tecnológico de la Unión, fue con el propósito de que ahí se formaran muchos jóvenes que anduvieran anduvieran en barcos, ¿me entiende? Que estuvieran, que fueran, se embarcaran. Pero como no funcionó lo del puerto, entonces la carrera se vino abajo. Pero el director del tecnológico vio una oportunidad y vio que se podía explotar en los muchachos la transmisión de conocimiento con respecto a el emprendedurismo de hacer comida. Fíjense. Y entonces empezaron abrieron la carrera de chef o no sé cómo es que se llama. Pero así le funcionó, fíjese. ¿Y sabe dónde venían los de la Unión, los muchachos de la Unión a hacer sus prácticas? Las venían a hacer al Hotel Intercontinental. Ahí hacían sus prácticas, fíjese. Imagínense desde dónde y muchos de ellos se iban quedando. Algunos se quedaban ahí en el hotel ya trabajando permanentes, otros en otros hoteles así, porque como lo otro no funcionó. Pero entonces, ¿qué quiero que me entienda en esto? Que en los sistemas educativos deben de estar preparados para que si no funciona algo, tener la salida estratégica, pero ya diseñada y bien diseñada para poder inculcar el otro conocimiento. ¿Entiendes? Entonces, porque con ello ya nosotros buscamos tener personas que tengan mejor situación económica, mejor vida social, un mejor conocimiento cultural, evitar lo racial, ¿me entiendes? Sino ya ser diferentes. Entonces, cuando nosotros buscamos eso, entonces nosotros debemos de tener como mucho cuidado. Fíjese que todo esto que hemos hablado está encaminado a una cosa sencilla, a que podamos nosotros siempre tener lo mejor en esto de la educación. Fíjese, ¿me entiende? Permítame que no sé qué me pasó aquí. Aquí está.
Vamos a ver una información que por aquí tengo también. Es que miran ustedes en la lámina, miren a los niños, tienen diferentes rasgos, ¿verdad? Como que son de diferentes culturas, ¿verdad? Pero todos están riendo, porque todos a lo mejor están encantados con lo que están viendo. Pero vamos a hablar de otras cosas más sobre esto de la educación inclusiva y por qué es importante, dice el título aquí. ¿Mm? Dice que aprendiendo juntos. Y fíjese que comienza con una interrogante. ¿Te imaginas un mundo en el que todas y todas reciben una educación de calidad? Puede parecer una utopía, pero es una realidad que es posible. Por eso la educación de calidad es uno de los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030. Un sistema educativo de calidad es aquel que pone el foco también en aquellos alumnos o grupos que pueden resultar marginados o que son vulnerables, de forma que puedan desarrollar su potencial. Fíjese que a veces, vaya, por ejemplo, vamos a ver ese ejemplo. Usted ha visto los niños que están ahí, por ejemplo, en las calles, que andan vendiendo en las calles. Los niños estos probablemente mm, eh, eh, quizás las cosas que puedan pasar por su mente es el que deben de estar ahí vendiendo, porque con eso ayudan a su hogar. ¿Mm? Entonces, es importante saber, es importante saber qué es lo que en determinado momento se puede hacer por esos niños. ¿Mm? Porque si ellos hacen ese trabajito, ¿verdad? Porque sus padres lo han puesto. Pero en la medida que va pasando el tiempo y a lo mejor van creciendo, se van quedando sin el aprendizaje, sin tener educación, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta gente cuando ya ya estén en edad de ciudadanos? Probablemente no van a poder competir con otras oportunidades de trabajo. Probablemente no van a poder ellos incursionar en áreas donde no pueden porque no tienen el conocimiento, ¿me entiende? Fíjese lo que puede pasar. Y nosotros vemos a los niños ahí, pero no veamos más allá, veamos más al futuro, qué va a pasar con esos niños. Entonces estos niños a lo mejor después cuando ya tengan una edad más grande, eh, eh, a lo mejor van a realizar trabajos que a lo mejor otras personas ya no lo quieren hacer y entonces se los dan a ellos, ¿verdad? Pero no pueden incursionar con capacidades, ¿me entiendes? Entonces, creería yo que en esta parte corresponde a los entes rectores el ir revisando y viendo cómo es que se puede ayudar a estos niños, ¿verdad? Dice que en este artículo queremos contarte en qué consiste la educación inclusiva, qué objetivos tiene y cómo aplicarla en el aula. Fíjese bien, ¿cómo se aplica? Según datos de la UNESCO, actualmente fíjese, hay más de 262 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolarizar y 6 de cada 10 no han adquirido, fíjese, tras varios años de estudio, las competencias básicas de lectura,
escritura y aritmética, lo cual perpetúa la pobreza y la marginación. A eso nos lleva si nosotros no tenemos ningún nivel educativo. Si nosotros no tenemos ningún nivel educativo, entonces, siempre vamos, cuando se utiliza el término pobre ahí, no quiere decir es que no vamos a poder trabajar de alguna forma. ¿Cómo no vamos a poder trabajar de alguna forma? Pero probablemente no vamos a poder lograr algunos objetivos que como una persona digna necesitamos en la vida. ¿Comprende? Y entonces también incluso eso hace que en determinado momento pueda existir una marginación. Ya ve cómo son nuestras sociedades, ¿verdad? ¿Mm? Ya ve cómo son nuestras sociedades. ¿Mm? Son caóticas en ese sentido. ¿Me entiende? Entonces uno debe tener mucho cuidado en todo eso. Pero imagínese cuánto hay a nivel, este dato lo tomé de un artículo de la UNESCO. ¿Mm? 262 millones de niños, niñas y jóvenes sin escolarizar. ¿Mm? Fíjese. ¿Mm? Es fuerte, ¿verdad? La cifra. Y es fuerte la responsabilidad de los gobiernos también en disminuir esas cifras, la que le corresponda a cada país. Nosotros no somos la excepción tampoco. Usted ya ha oído hablar aquí que en tiempos normales, por ejemplo el año pasado no, pero ni en este se va a oír, pero en los años anteriores se estaba hablando de que en las escuelas públicas siempre hay deserción, no solo en las escuelas públicas, también en los colegios privados también, y en las universidades también hay deserción. De repente ya no vimos a un compañero, mira, ahí fulano, no, ya dije que ya no voy a estudiar. ¿Qué le pasó? ¿Qué situaciones se le ha presentado? A saber. Pero si nosotros tuviéramos, desde el principio, tuviéramos dentro de nuestra mente ese granito de querer siempre, aún con todos los problemas que tengamos, ir superándolos, ir superándolos, ir superándolos. Yo ya le dije a usted, estudiar en la universidad, trabajar y estudiar no es fácil. Yo sé el esfuerzo que ustedes hacen. Yo lo hice. ¿Mm? Entonces usted tiene que valorar el tiempo que usted invierte en esto. Y tiene que valorarse usted como persona. Y tiene usted que irse promocionando como persona que está estudiando en la universidad. No va a esperar hasta que se vaya a graduar y todo, no, empiece antes. De manera tal que le permita a usted en un determinado momento saber bien dónde está parado. ¿Mm? Uno debe de ponerse retos en la vida, ¿me entiende? Si ustedes están estudiando y con todos los esfuerzos que tienen que están estudiando, sí, pero valórense, ¿me entiende? Ubíquense y vayan viendo de qué manera y de qué forma ustedes puedan ir siempre encontrando nuevas situaciones, nuevas maneras de cómo poder ustedes ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. ¿Mm? ¿Entiende? Repito, no es fácil, pero no es nada del otro mundo también si ustedes están en esto que están haciendo. ¿Me entiende? Veamos más adelante. ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva supone un modelo de educación que, oiga bien, que pretende atender a las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, considerando especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social. ¿Mm? Fíjese.
Fíjese bien, la educación inclusiva. Y porque esa palabra inclusiva es incluir. ¿M? Por eso dice que pretende atender a las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. Es que nunca dejamos de aprender. ¿M? Nunca dejamos de aprender. ¿M? ¿Me entiende? Fíjese que yo por ahí me di cuenta de un caso, le voy a comentar un caso que yo conocí. Ese yo lo conocí, hasta metí mis manos donde no debía. Por ahí hay un niño que yo lo he visto crecer. El niño es muy habilidoso, es muy inteligente. Y entonces, en esto de que se dio el año pasado, sí, el año pasado fue, lo de la pandemia, entonces la mamá, el niño le dijo que él quería, hoy que estaban las clases así, virtuales y que toda la cosa como estaban, que él quería aprender mecánica de carros. La mamá, al principio no mucho le gustó la idea, pero el niño insistió tanto que entonces ella accedió. Y el niño le dijo que ya había hablado con a un dueño de un taller, ¿verdad? O con uno de los hijos, parece, del dueño de un taller que estaba cerca de donde él vive, ¿verdad? Y le habían dicho que sí, que lo recibían. Y empezó el niño a ir al taller y ahí estaba en el taller. Yo tuve la oportunidad de pasar varias veces por ese taller, porque la gente del taller me conoce y entonces yo pasaba saludando ahí. Y lo vi al niño ahí y le digo, ¿vos qué estás haciendo aquí? Ah, estoy aprendiendo mecánica, me dijo. ¿Y qué no estás estudiando? Le dije yo. Sí, pero ahí voy viendo cómo le hago, me dice, pero voy a aprender la mecánica también. Le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, resulta que la mamá está acompañada con otro hombre que no es el papá del niño, sino que él es el padrastro. Entonces, pues ya se podrán imaginar ustedes, ¿verdad? Que el padrastro no va a tomar decisiones sobre eso, sino que la que tomó la decisión fue la mamá. Y yo le dije al niño, mira, le dije, no deja esto, le dije, mejor ponete a estudiar, le dije yo, porque lo que estás estudiando, los grados que estás estudiando son importantes para que vos aprendas bien todo, le dije. Y yo le decía, aprende bien las tablas, le decía yo, aprende bien los logaritmos, aprende. No, si yo puedo, porque el mío es muy listo. Pero bueno, eso lo platicamos un día. De ahí pasé otra vez y me fui dando cuenta que el niño sí había encajado en el grupo de mecánicos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Sí me fijé que el niño estaba aprendiendo un vocabulario obsceno y el niño no era así. Y yo un día pasé y hasta me extrañé cuando lo oí hablar, pero ya lo oí hablar un vocabulario totalmente diferente. Mm, no le dije nada, sino que en eso que me busqué a la mamá y le dije, mire, me voy a meter en lo que no me importa, le dije, pero lo hago por el bien de su hijo, le dije. Yo aprecio mucho a su hijo, le dije yo. Y usted, pues, nos conocemos de toda la vida aquí en la colonia, le dije. Y sí quisiera decirle lo siguiente. Me va a disculpar, le dije, porque lo voy a hacer, pero allá usted es la que va a tomar la decisión. No mande al niño ya, le dije ahí al taller de mecánica. El niño, ¿sabe qué es lo que está aprendiendo más rápido? Le dije. A hablar malas palabras, le dije. Y tiene un vocabulario bien obsceno ya, le dije yo. No, me dijo ella, ¿cómo no? Le dije. Si quiere, vaya un día disimuladamente y, y oye, le dije yo. Y lo observa, que no la vaya a ver, le dije yo. No sé cómo le hizo la fulana, pero lo fue.
Y sí lo oyó, ¿verdad? Y le digo sí lo oyó y ella me contó después, ¿verdad? Y entonces le prohibió al niño que ya no fuera a la mecánica, sino que se dedicara a estudiar. Yo le aseguro que este niño, si él se hubiera seguido avanzando en la formación esta del aprendizaje de la mecánica, probablemente lo que hubiera pasado es que si un día le daban unos sus dólares, le aseguro que hubiera sido conformista, hubiera querido y hubiera dicho que ya no debía estudiar, sino que iba a aprender la mecánica porque ahí estaba ganando. ¿Mm? O sea, ¿por qué les cuento esto? Porque se pueden dar un montón de situaciones que uno, imagínense esta situación que se dio, bien, porque gracias a Dios pudimos salvar al cipote, ¿me entiende? Y mire, ahí anda el cipote y estaba estudiando, y le digo yo ahora, ¿cómo vas con el estudio? Bien, me dijo, ¿ya terminaste la guía? Sí, me dijo, hoy estoy al día con todas las guías, me dijo, y tal. Mire, tranquilo el niño, ya es un joven, porque ya anda como por los 12 años más o menos, ya casi es un adolescente. Y acuérdese que en nuestro país los jóvenes adolescentes a veces si no los guiamos bien, se pueden entorpecer el camino a seguir, ¿me entiende? Entonces, eh, es parte de la educación también, ¿me entiende? Por eso se dice que la educación comienza en el hogar, ¿me entiende? Dice que la educación inclusiva es lo siguiente. En el enfoque tradicional se diagnostica a cada alumno y alumna para determinar una categoría y solucionar el déficit que existe. Sin embargo, dice, en la educación inclusiva simplemente se analizan las características de cada estudiante para determinar los apoyos que serán necesarios. Fíjese cómo cambia. Ah, no, hombre, sí, cuando yo estudié no había, no nos medían en nada, la profesora, los profesores tiraban el conocimiento, bueno, si lo agarraba o no lo agarraba, pero no había ninguna medición de nada. Ahora no, fíjese lo que dice. La educación inclusiva simplemente se analizan las características de cada estudiante para determinar los apoyos que serán necesarios. ¿Mm? Fíjese. El enfoque tradicional se centra en el estudiante, mientras que el inclusivo lo hace en la clase. Fíjese. ¿Mm? Si le caía bien a la profesora en el tradicional, ahí iba pasando, ¿verdad? En el inclusivo no. El inclusivo interesa a toda la clase. Oiga bien. En definitiva, en la educación inclusiva, dice, no se utilizan programas especiales para determinados estudiantes, sino que en la misma aula se responde a las necesidades de cada estudiante. ¿Mm? Yo, como les dije desde el principio, a mí me gusta que mis estudiantes sean comunicativos, que dialoguen, que platiquen, que es lo que hemos estado haciendo nosotros últimamente. Si estuviéramos en presencial, vieran cómo tendrían que hablar ustedes, tendrían que hablar un montón, pero como ahora cambia la situación, entonces cambian otras cuestiones también, ¿verdad? ¿Me entiende? En este sentido, la UNESCO entiende que en la educación inclusiva los alumnos con necesidades especiales deben tener acceso a los colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumnado de forma que se responda a sus necesidades. ¿Se hará eso en El Salvador? ¿Mm? Esa es una buena pregunta. ¿Se hará eso en El Salvador? ¿Mm? ¿Entiende? Habría que revisar, habría que ver si eso es... Si no, mire, se pueden hacer estudios. ¿Mm? Se pueden hacer un montón de estudios, pero eso sí, hacer estudios que se lleven a la práctica. ¿Mm? Cuando ustedes vayan a hacer sus horas sociales, busquen hacer sus horas sociales donde puedan transmitir sus conocimientos. No, si pueden y tienen oportunidad y hagan un grupo,
vayan a un municipio que se necesite capacitar para emprendedurismo, que se necesite capacitar. Y cuando hablamos de emprendedurismo, ahí se aplica administración, ahí se aplican conocimientos de controles. No le voy a ir a enseñar contabilidad, le voy a ir a enseñar controles. ¿Mm? Para que nuestra gente vaya cambiando. ¿Me entiende? Y nuestra gente vaya siendo más lista de mente. De eso se trata. Vamos más adelante. Fíjese esta lámina. Una niña ya sonriente en el aula. El niño sonriente también. Así deben de estar los niños en la aula. No serios, no ahí en una esquina, sino que contentos de que lo que están haciendo les gusta. Lo que ustedes están haciendo les gusta. Solo que ustedes lo hacen con un gran esfuerzo, porque ya ustedes son andrógogos. Con ustedes se hace la androgogía. Con los niños se hace la pedagogía, porque la pedagogía es la transmisión de conocimiento del adulto al niño. En cambio, con ustedes, la androgogía dice que ustedes tienen problemas. Ustedes tienen dificultades, ustedes tienen responsabilidad, ustedes tienen hijos, ustedes tienen que andar corriendo. Por eso son adultos. Entonces, es diferente trabajar con adultos que trabajar con niños. Pero veamos qué dice esto. ¿Cuáles son los objetivos de la educación inclusiva? Algo ya comenté, ¿verdad? Como consecuencia de lo que hemos visto, dice en el apartado anterior, la educación inclusiva tiene unos objetivos claros, que son los siguientes. La inclusión social y académica del alumnado, puesto de que se trata de incluir a los alumnos, no de marginarlos de la educación. Oiga bien, no debe de haber marginación. De aquí en El Salvador debe de entenderse, yo no debo de entender, debe de entenderse que el Ministerio de Educación tiene escuelas hasta en los rincones más apartados de El Salvador. Y que los profesores que estén en esas escuelas de los lugares más apartados de El Salvador deben de tener las mismas capacidades que uno que está en San Salvador. Habría que revisar eso. ¿Me entiende? Eso es como que nosotros nos pusiéramos a revisar y dijéramos, mire, veamos quién tiene mejor calidad. La Universidad de El Salvador o universidades privadas. Con mucho respeto y con las disculpas de mi alma mater donde yo salí, sabe que la Universidad de El Salvador ha perdido mucha calidad porque se han vuelto políticos. Han hecho de la educación algo político y han tomado decisiones, porque yo me he dado cuenta. Yo trabajaba con ellos en virtual, pero me salí porque mucho problema, porque no le dan la importancia a la virtualización. La Universidad de El Salvador, imagínense, que tiene no sé cuántos años, ¿verdad? Viene desde el siglo antepasado. Y entonces, si El Salvador debe de estar. Ya ve que por ahí salen diciendo alguna que otra cosa, pero lo hacen de carácter político y la educación no es política. La educación es singular. ¿Me entiende? Dice que la inclusión social y académica del alumnado, puesto que se trata de incluir a los alumnos, no de marginarlos de la educación. El sistema educativo único, es decir, no deben de existir programas especiales para los alumnos o alumnas que tienen determinadas necesidades, sino que debe de ser parejo. Pero los profesores, los docentes, deben de saber eso, que si en determinado momento hay que crear una estrategia para
satisfacer algunas necesidades que aparezcan en los grupos de estudio, pues él debe tener la capacidad de hacerlo. ¿Comprende? La atención a todos los alumnos y alumnas en sus características. ¿Cómo son nuestros niños en El Salvador? Lick, disculpe, Diga, yo quería opinar de eso. diga. Yo siento que ahí en ese aspecto la Universidad Nacional, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Eh, Falla en muchas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que le dan como más prioridad a las personas, por ejemplo, y siento yo que ahí está un poco de inclusión, porque yo creo que cualquiera, todos quisiéramos estudiar ahí en la universidad, salir de la Universidad Nacional, va, porque era como antes salir de un instituto nacional, era puchica, era un privilegio, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, que primero como que escogen primero a los que vienen de nacionales, a los que vienen de colegios privados. Y por ejemplo, de hecho, yo tengo entendido que a los que vienen de nacionales les ponen una cuota diferente a los que vienen de colegios. Entonces yo siento que ahí considero que falla, pues porque en mi caso, por ejemplo, mi hijo yo lo tengo en un colegio privado, pero no es porque tenga dinero, ¿va? Sino porque yo considero pues de que ahora en estos tiempos tener a los hijos en una escuela es bien difícil. Uno, porque le digo por la experiencia que vivió mi hermano. Él los tenía en una escuela y cuando se puso que era gratis la mensualidad, bueno, que ya no había mensualidad, de hecho, lamentablemente, pues, como todos salvadoreños, todo lo agarramos a mal. Entonces, ¿qué pasó en esa escuela donde mi hermano tenía a sus hijos? Empezaron a ir los pandilleros y no iban a estudiar, sino que lo que iban a reclutar a los bichos, a empezar a darles cosas, a decirles cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi hermano? Los sacó de la escuela y pues con mucho esfuerzo los puso en un colegio. Igual en mi caso, ¿verdad? O sea, yo, mi hijo, o sea, y pues a mí me gustaría pues que mi hijo estudiara en la Universidad Nacional, pero yo siento que le dan más prioridades a las personas que en teoría son de escasos recursos que a los que vienen de colegios. Entonces yo siento que ahí está malo, pues porque creería yo que primero lo que tienen que hacer es un estudio socioeconómico para ver cómo estamos, o sea, porque en mi caso el hecho que mi hijo yo lo tengo en el colegio no es porque tenga las posibilidades, sino porque más que todo lo hago por seguridad, por ciudad, por él, o sea, y también pues lamentablemente pues ahí yo siento que hay mucho déficit en la escuela, o sea, no, es muy diferente la enseñanza. Entonces considero que ahí pues en ese aspecto está mal la universidad. Porque sí recuerdo que cuando yo quise ingresar, ingresó mucha gente, pero que mirábame eso las prioridades primero. Que primero se había venido de una escuela, si venía de una nacional, o sea, y de hecho, si venías, se le da más prioridades. Entonces considero que ahí sí está fallando en ese aspecto la universidad. Sí, fíjense que lastimosamente sí, ¿verdad? Como dice Neri, la Universidad de El Salvador, no es que querramos criticarla, ¿verdad? Sino que es una realidad. Sí ha bajado mucho, ¿verdad? En sus índices de calidad, en muchos aspectos. Le digo porque, bueno, yo estudié ahí, pero pues en aquel entonces las cosas eran diferentes. Pero ahora fíjese que, por ejemplo, hay, se da, fíjese, se da el caso de que ahora, al parecer,
no hacen solo una prueba de ingreso, sino que parece que hay algo, ahí hay algo de por medio que no es muy saludable para la universidad, ¿vea? Pero que las autoridades, pues entonces, en vez de tener cosas innovadoras, estamos regresando al pasado, ¿vea? Y quizás ni al pasado, sino que a cuestiones de capricho, cuestiones que no son tan idóneas para un sistema educativo de ese nivel, ¿ve? Y acuérdese que la población de la Universidad de El Salvador es tan grande, ya nos metimos a hablar de otra, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente, se ha perdido mucho. Sin embargo, fíjese que muchas universidades privadas mantienen un nivel de calidad y eso es bueno. ¿Pero por qué? Porque las universidades privadas están constantemente capacitando a sus docentes, haciendo una transmisión de nuevas necesidades que se tienen que transmitir a los alumnos. Y eso es bueno, ¿entiende? Pero allá no se hace eso, fíjese. Allá no hay mucha capacitación que digamos, ¿verdad? Y entonces cada quien, bueno, sabe que los programas de la Universidad de El Salvador son los más viejos de todas las universidades del país. En cambio, las universidades privadas están renovando si no me equivoco, cada 5 años están renovando. Si es que no me equivoco en el tiempo, creo que es menos, pero se está renovando. ¿Y por qué se están renovando? Porque hay nuevos conocimientos. Pero allá no, fíjese que no, no, no. Imagínese, y es la universidad del estado. ¿M? Y no se está haciendo nada de eso, ¿me entiende? Entonces es un error, ¿verdad? Pero bueno, dice que, bueno, habíamos quedado, el sistema educativo único, es decir, no deben existir programas especiales para los alumnos o alumnas que tienen determinadas necesidades. Ah, bueno, esto ya lo habíamos hablado. El impulso de la igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y al fomento de la participación. La coordinación de todas las personas que participan en la educación, padres, profesores, medios de comunicación. Lo que decíamos, comienza en el hogar, de ahí está el papel de los profesores. Pero imagínese un profesor que llegue a una escuela y que tenga problemas en su casa, pues también. ¿Cómo va a ser una buena transmisión de conocimientos? Los medios de comunicación son importantes ahora, ¿verdad? Para educarse también. Tienen sus peligros también, ¿verdad? Y eso que decía Neri, hubo un tiempo que las escuelas han estado convirtiendo en eso, ¿verdad? En refugios donde la violencia y el problema social que tenemos en el país ha encontrado espacio para poder seguir ahí metiéndose. La promoción de la inclusión en todos los ámbitos sociales y laborales, dice. Si comienza desde abajo, tiene que ir subiendo, ¿me entiende? Pero dice que hay obstáculos en la educación inclusiva. Mire, se destacan por lo menos esto: creencias erróneas que dificultan la integración de personas con discapacidad o de personas de culturas diferentes. No hay personas con discapacidades y aunque sean de otras culturas, todos tenemos un conocimiento, todos tenemos una capacidad. ¿Me entiende? Pero a veces creemos así. Barrera física, puesto que algunas escuelas no están preparadas para que puedan aceptar alumnos o alumnas con discapacidad. Eso ya lo hablamos en la clase anterior también y dijimos que pues los entes rectores deberían de estar preparados para poder hacer un buen manejo de toda esa población también y que no es poca en nuestro país también. ¿Ve? Planes de Mil estudio que son, disculpe, diga, que me vienen tantas cosas a la mente cuando usted habla de todo eso. sí, Yo diga. siento que en nuestro país, lamentablemente, eso está fallando bastante. Y bueno, ojalá que
que nadie escuche esta grabación. No hace que me salga como el de la Procuraduría que lo echaron. Pues sí. No, hay que fíjese que yo me puedo pensar, va, que yo siento que en ese aspecto, yo siento que el gobierno pues está fallando mucho, en el sentido de que, y me pongo a pensar yo en muchas cosas. Por ejemplo, cuando regaló las computadoras el internet, o sea que solo lo regaló a las escuelas, ¿va? Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? O sea, el hecho pues de que uno a veces los hijos no los tenga en una escuela no es porque no, uno tenga dinero o la facilidad, sino porque uno considera pues por el bienestar de nuestros hijos, ¿va? Entonces yo me puse a pensar porque imagínense, o sea, yo considero que quizás no hubiera sido gratis totalmente, ¿va? Porque, o sea, a veces la Así es. gente quizás, yo considero, ¿va?, que todas esas personas que él en teoría regaló las computadoras, o sea, quizás un 20%, tal vez si es que a lo mucho, pudieron haberlos utilizado al fin que tenían que ser, ¿va? Entonces, porque, La finalidad ajá, para la cual se exacto, porque la imagínense adquirieron. que yo, cuando empezaron a hacer eso, al ratito en el Facebook salía un montón de computadoras que las estaban vendiendo. Y ahí eran, claro, pues ahí decía que eran de las que había renovado, pero como, ¿y usted cree que, o sea, esas personas pudieran haber sido, como no les costó, pues no les costó nada? Entonces, y como pienso yo, ¿verdad? Y considero que son personas, pues, que el estudio, pues, no es nada, pues. Entonces, yo siento que quizás ahí hubiéramos empezado, quizás desde la casa, entonces empezar y fíjese que cuando yo me recuerdo que cuando, eso de la escuela para padres que había, hoy no sé si todavía está, porque, No, no, para mí eso, creo que hoy ya no hay. ajá, que sí, eso era muy bueno, pues, porque yo recuerdo que cuando yo estudiaba, pues a mis papás les exigían que tenían que ir, si no, yo no me graduaba. Y era muy bueno, pues porque No, no, ya incluían a no los existe. papás a que, ajá, o sea, los papás iban a estudiar también, pues. Y a veces yo me acuerdo que iban los papás bien enojados porque del trabajo, pues, pero yo siento que eso era buenísimo, pues, porque incluían a los papás que vieran, pues, Los ajá, involucraban que en era la muy educación de bueno. sus hijos. O sea, era muy bueno eso, Así pues, es. que al final yo siento que es todo, pues, estudiar, o sea, y todo va desde la casa, pero así las cosas regaladas, o sea, pues muy difícil, muy difícil alguien las va a valorar. Entonces, Ajá, como que no, no. porque fíjese que en mi caso, mi hermana para ese tiempo, o sea, mis pobres, mis sobrinas, pues, con mucho sacrificio del teléfono, veía las clases, pues, y ella las tenía también en el colegio, pues, y entonces como pudimos, vimos cómo compramos una computadora, y voy, va, y imagínense toda esta gente vendiendo las computadoras que les habían regalado, o sea, pues, que sentí que en ese aspecto, pues, Como que no estaba mal existe eso. nada. Ajá, entonces, No existe una conciencia. es que no la hay, no la Ya. hay, o sea, perdón, pero no Sí, la no hay, o la hay. sea, este, ajá, hay mucha gente que, como de hecho, que imagínese de eso, que cuando fueron gratis que daban la comida, los uniformes, a veces hasta los zapatos venden, los zapatos que le daban a los alumnos. Sí, sí, en serio, o sea, yo he visto pues que venden los zapatos, o sea, imagínense, o sea, no valoran, pues, Y porque no hay educación imagínese, desde la ajá, casa, pues. ajá. Entonces yo siento que ahí falta Imagínese que demasiado. eso, Ujú. imagínese que eso lo daban para poder amortiguar Exacto, las necesidades exacto. de los hogares, ¿verdad? Ujú. Para que por esa razón, porque un niño no tenía zapatos, no iba a ir a la escuela. No, Exacto. si tenía los zapatos, que fuera a la escuela, ¿verdad? Si Ujú. tenía el paquete escolar y por el paquete escolar no podía ir porque los papás no podían comprar, no, pero daban el paquete. Pero bueno, sí, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Esperemos que los organismos rectores del país puedan tomar su papel que les corresponde y poder hacer el trabajo que está señalado, ¿me entiende? Para poder lograr una sociedad más ecuánime, ¿me entiende? De eso, ¿verdad? Otra de las cosas, dice, planes de estudio que son excesivamente rígidos y que no se plantean a la existencia de la necesidad de diversos tipos de aprendizaje.
debe de hacer de acuerdo a las necesidades que hay en cada país. ¿Verdad? Profesores que no están suficientemente preparados para hacer frente a la diversidad que se puede dar en el aula. Recuerde que en el aula aparecen niños, jóvenes con diferentes características, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender nosotros a cómo llevar con unos, con otros y al final lograr un equilibrio, ¿verdad? Porque si no, lo que hacemos es marginar. Entonces no debemos de hacer. Falta de financiación que afecta la posibilidad de las escuelas para adaptarse a lo que necesitan los estudiantes. ¿Verdad? Legislación de cada país que supone una inclusión de educación inclusiva y de que muchos alumnos queden fuera del sistema educativo. ¿Verdad? Habría que tener cuidado con eso. ¿Verdad? Ahí está la profesora, mire, ahí están los niños, mire. Todos están haciendo lo mismo, mire. ¿Verdad? Uno tiene y esto sí es importante, mire, cómo tratar cómo trabajar de forma inclusiva en el aula. Y esto con todos, ¿verdad? Conocer a los alumnos y alumnas, ya dijimos, los profesores deben tomar el tiempo que sea necesario para conocer el alumnado, considerando a cada persona como un individuo con sus particularidades. Los juegos, las preguntas, la observación son básicos para alcanzar ese conocimiento. Fíjense. Uso de métodos más activos. Otra clave consiste en el uso de métodos que fomenten un pensamiento crítico, de forma que los alumnos y alumnas se planteen problemas y soluciones. Es decir, se hagan preguntas sobre el mundo que les rodea. En definitiva, dice, se trata de poner el foco en todos los estudiantes que intervengan. Fíjense. Evaluaciones diferentes, dice. Si el aprendizaje es diferente, la forma de evaluar también debe de serlo, de manera que se consideren las particularidades de cada niño y niña. Propuestas de los niños y niñas. La educación inclusive debe apostar a dar la iniciativa de las actividades que realicen en el aula los niños y los niños. Hay que descubrir en los alumnos, ¿me entiende? Entonces, como les decía yo en una clase anterior, si nosotros estuviéramos en forma presencial en esta materia, la tendríamos, yo ya la hubiera hecho de otra manera. La hubiera hecho en el sentido de que ustedes fueran los que empezaran a platicar conmigo sobre los temas. Incluso yo hubiera, fíjese que hubiera tenido la oportunidad de mandar el material con tiempo, ustedes lo leyeran y llegáramos a las clases a hacerlas de más vivencias. Sin embargo, hemos hecho bastantes cosas porque ustedes han platicado, ¿entienden? Metas medibles que suponen un reto. Los profesores deben plantear objetivos que sean complicados de alcanzar, que supongan un reto para los alumnos, pero que no sean imposibles. Aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner sostiene que no existe un único tipo de inteligencia, sino que existen varios y en el aula es necesario valorar cada una de esas inteligencias para potenciarla. Ya esto relacionado con que a veces nos encontramos con que hay algunos compañeros que son muy pocos para hablar, ¿verdad, Oscar? Y otros que son más abiertos para hablar. Pero de todo hay. Y a todos hay que conocerlos, dice. Y a todos debemos de saber cómo actúan, cómo se mueven, ¿me entienden? Entonces, la educación inclusiva es bonita, muy técnica, busca ser muy eficiente las capacidades de las personas, de tal manera que logremos nosotros hacer una sociedad más inteligente, más innovadora, más buscadora de estrategias y de soluciones a los problemas. No enfrascarnos en problemas o enfrascarnos en situaciones que no le hallamos la solución a los problemas. No, al contrario, hoy sí tenemos un montón de cosas para poder nosotros hacer. Lo que decíamos el día de ayer, fíjese ahora cómo somos de innovadores nosotros.
ya no, muchos no usamos relojes, muchos ya no compramos radios. ¿Por qué? Y no en el teléfono tenemos reloj y tenemos radio, pues. Mire, muchos probablemente ya no vemos, compramos la prensa ni el diario de hoy. Pues sí, si no, ahí estamos suscritos a la prensa gráfica y al diario de hoy, ahí nos tiran en forma virtual, nos están tirando las noticias de última hora. Todo eso pues, sucede, todo eso pasa. Pero claro, ahora nosotros nos lo han enseñado, no hemos crecido con eso, ¿verdad? Entonces, son cosas que cada uno de nosotros las tenemos que valorar, las tenemos que saber, las tenemos que comprender bien para poder hacer una mejor forma de vida y en nuestro caso, una mejor forma de vida en hogar, personal y profesional, porque jugamos todos esos roles. Bueno, nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Quiero, lastimosamente, comenzamos tarde porque eran las 8:15 y entraba uno y se me iba, entraba otro, se me iba el otro, y bueno, costó que nos reuniéramos los que estamos hasta ahorita y los que hemos terminado. Jóvenes, hay una tarea para mañana, pero yo voy a poner en la plataforma las indicaciones, pero se las digo ya. No es nada del otro mundo, sino que óiganme bien lo que van a hacer. Quiero que ustedes me hagan un comentario sobre el código de familia. Que me hagan un comentario sobre el código de familia. Usted vaya ahí al internet, busca el código de familia, lea las partes que sean, así como hemos leído las leyes y los reglamentos, léalo y me hace un resumencito. Una página, por lo menos, vaya. Si me salen dos, no importa. Pero yo le digo una página, ¿va? Sintetizado, ¿verdad? Ahí puede usted poner de qué trata, para qué sirve, quiénes son involucrados, y cosas por el estilo, como las que hemos hablado. Como que si yo estuviera hablando, usted escribe eso, ¿me entiende? Esa va a ser la primera tarea para el tercer parcial, ¿verdad? Hoy. Entonces, yo voy a subir esos datos y le voy a poner ahí las indicaciones. Pero se los digo ya, ¿verdad? Y va a quedar fecha de entrega porque ya esto lo estamos finalizando casi ya todo esto. Tendríamos que entregar esa tarea, bueno, esa tarea es, bueno, sí, mañana tengo que entregarla y ahí me la entregan el domingo, hoy, ¿verdad? Y ahí me la entregan el domingo, hoy. Y allí mismo le voy a poner la última tarea que va a consistir en lo siguiente. Ahí si quiere, se la digo ya para que usted si quiere comience ya a escribir, porque ya la otra semana se nos hace corta y tenemos el último parcial. La última tarea es, la primera tarea es hablar sobre el código de familia, un resumencito. La segunda tarea es escribir un comentario sobre lo aprendido. Escribir un comentario sobre lo aprendido de la materia. Hasta dónde estamos, ¿verdad? ¿Me entienden? Así de que esas son las dos tareas que van a realizar ustedes. No son nada del otro mundo, ¿verdad? Pedirles, por favor, que hagan sus últimos esfuerzos, ¿verdad? Porque ya estamos ya casi por terminarlo, ¿verdad? Así es de que, no sé quién pueda tener contacto con David. David no vino a clase el martes y bueno, no ha venido varios días de esta clase semana, pero yo necesito que me le informen a David que no me ha entregado ninguna de las dos tareas que hemos dejado para el segundo parcial y por eso no puedo mandar las notas a la ingeniero de Magaña, porque me falta él, ¿verdad? Y pues le hemos dado todo este tiempo. Él me dijo que me le iba a mandar, pero no me ha mandado nada. Así es de que si alguien de ustedes lo puede contactar, dígale, ¿verdad? Que yo Al pedí grupo quizás ponerlo, Ali. ¿verdad?
digo, quizás. Ah, bueno, lo voy a poner ahí también en el grupo, sí, lo voy a poner en el Porque grupo también. Hoy en la noche lo voy a poner, ¿verdad? ¿Verdad? Las 7 quejas serían las tareas que vamos a hacer al final. Una es, usted se va a sentar a escribir, ¿verdad? Va a leer el código de familia y me va a hacer un resumencito ahí de qué trata, ¿me entiende? Y lo otro es hacer un comentario sobre lo que trató la materia, que estamos ya casi finalizando. Estamos, compañero, ¿verdad? Cualquier consulta, con gusto ustedes me la hacen y con gusto yo se los atiendo también. Bueno, si no hay consultas, pasen feliz noche, que Dios me los guarde, me los bendiga, ¿verdad? Y que todo salga bien. buenas noches y gracias. Buenas noches, Neri.